La verdad que nosotros vamos a hacer este vivo para hablar de Mercosur y muchas cosas más, y nos encontró ayer con no sé, una Latinoamérica distinta, ¿viste? El padre o el paradigma o el estereotipo o el principal referente del neoliberalismo da una sorpresa y la derecha termina perdiendo horrorosamente. ¿Qué pasó en Chile? Sí, la verdad es una victoria muy clara y me parece que eso tiene que ver, hay que celebrarlo porque tiene que ver con la legitimidad que va a tener este candidato hoy presidente electo que se llama Gabriel Boric, ¿no? ¿Por dónde arrancamos? ¿No? ¿Qué es lo que pasó en Chile? Bueno, para mí es una complejidad poder analizarlo esto en 2 minutos, ¿no? Pero para sintetizarlo podríamos decir que es la primera conclusión, podríamos decir, de un periodo de mucho malestar, de mucho mal humor social, de muchas tensiones. Eso ha derivado en protestas, la toma de la calle, muchísimas asambleas, mucho debate en Chile y que me parece a mí que ha tenido la capacidad de transformarse en una demanda política. En ciencia política decimos que no alcanza solamente que en una sociedad haya enojos, malestares o malhumores, algo así decíamos en las elecciones, recuerdas vos, de Argentina, ¿no? Cuando empezábamos a analizar qué es esto del voto bronca y demás. Bueno, me parece que ese conjunto de malestares, malestares en el sentido amplio del término, malestar como contrario a bienestar, ¿no? El hecho de que falte salud, que falte educación pública, que los políticos no cumplan con los contratos electorales, que los ciudadanos no tengan acceso a los servicios básicos, con la desigualdad en definitiva, bueno, termina concluyéndose en esta primera etapa con un presidente venido justamente de ese movimiento estudiantil, porque esto es de 2011, pero ya ha surgido en 2006. Esas protestas de 2019, recuerdan ustedes las chicas subidas al subte, lo que ellos le llaman el metro, con el lema no son 30 pesos, son 30 años. Lo que pasaba ahí era, a ver, no era un problema del subte, que no funcionaba el subte o que el subte era caro. Hoy me lo consultaban a eso en una de las radios de aquí de Santiago y les decía, los larrianos le llamamos significante vacío, que es un significante que tiene la capacidad de aunar, de federar un montón de dolores que se viven de manera individual, a veces en silencio, y que hay determinados momentos que por algo, por un elemento X, explota el sistema. Es decir, el sistema no puede absorber ese conjunto de demandas, de malestares políticos, de situaciones inconclusas y demás. Y bueno, ahora ha tenido una verdadera traducción política, por eso yo decía ayer que era la concreción electoral de ese conjunto de demandas, de ese conjunto de quejas que tenía el pueblo chileno, ¿no? Así que, ¿qué es lo que pasó con la derecha? Bueno, hay un conjunto de cosas también para pensarla ahí. Creo que además es una virtud de Gabriel Boric. No es solamente que tenían un candidato malo o xenófobo o racista o fascista, ¿no? También es la capacidad de Gabriel Boric de haber aislado, si se quiere, a todo ese sector que, no siendo ni de izquierda ni de derecha o sintiéndose apolítico, se hace sentido identificado con una propuesta, con una plataforma de gobierno y se ha movilizado y ha salido a votar. Porque uno de los elementos también para tener en cuenta aquí es que el gobierno chileno ha suspendido casi el transporte público, de modo que apuntaba a la desmovilización. Justamente, si nosotros miramos los números finos, hay casi 1 millón de votos, 1.300.000 votos nuevos, y la diferencia es de 1 millón de votos, ¿no? De modo que ese intento de desmovilización por parte del aparato estatal no ha funcionado, con lo cual creo yo que la virtud de Gabriel Boric es haber transmitido claramente las ideas frescas, novedosas, en una plataforma creíble y además haber hecho en un mes un cambio radical en su discurso, pero no en el discurso hablado, ¿no? Sino en el discurso bajado hacia el resto de las masas o de las clases populares, como quieras llamarle vos, ¿no? Es decir, gente que no se sentía identificada con la política puede, digamos, identificar esa clave que trate de decodificar, digamos, una clave que está en clave política y que a veces para los ciudadanos comunes es difícil, ¿no? Y después es el aparato político de Gabriel Boric que ha funcionado a la perfección.
después lo hablamos si quieren más en concreto, el millón de puertas, para mí la incorporación de Isquia Sille, que es una médica chilena de mucho prestigio, los artistas, un montón de portadores de legitimidad política, si se quiere, por el hecho de ser populares, incluso el mismo León Gieco, por ejemplo, mandando saludos, diciendo que votaría por Gabriel Boric. Es decir, hay una conjunción de elementos que se juntan en un momento determinado y que, bueno, abren paso a un periodo político nuevo, que además, hay que tenerlo en cuenta, va en consonancia con una nueva constitución que todavía no Bueno, está nada, sino que está en construcción, ¿no? ahí, por ejemplo, había un tema, ¿no? Cuando sale el proceso constituyente, se inicia el proceso de reforma de la Constitución, que es la famosa Constitución pinochetista. O sea, porque eso también, hay que decirlo, Chile no tiene un proceso de juzgamiento, de investigación, de castigo de lo sucedido en la época de Pinochet, como lo tenemos nosotros en Argentina. Pero yo, por ejemplo, cuando se iniciaba ese tema del proceso constituyente, que veía que inclusive habían ganado sectores que antes estaban relegados de la política, de las decisiones sociales, de las decisiones políticas y todo lo demás, yo me acuerdo que me decían algunos, che, se ha despertado Chile, y yo con un escepticismo total decía, no, pará, esperemos porque es Chile, ¿no? Es un país que tradicionalmente, después de Pinochet, ha tenido, digamos, un proceso de derechización muy importante. Yo no sé si estaría tan esperanzado. Ahora, va a tener la capacidad, la fuerza, la astucia, etcétera, Boric, para poder hacer las reformas que tienen ante, más allá de que ganó la elección, ante un Congreso en contra, medios de comunicación en contra, seguramente uno que otro sindicato, porque también los conocemos, van a estar en contra. Digamos, la tiene una cosa complicada. ¿Va a poder, digamos, hacer esas reformas o estamos en un nuevo Allende, ¿no? Que lo hemos visto, que va a durar 2, 3 años y después vamos a tener serios problemas? Sí, a ver, esa no es mi duda, sino más bien mi temor. Pero me parece que, en primer lugar, Gabriel ha tenido la capacidad de hacer equilibrio, ha jugado mucho al equilibrio aquí. Hoy se ha dado una discusión porque yo planteaba en Facebook que, porque los medios comerciales argentinos estaban con esta idea de que hay un izquierdista incluso tratando de rememorar esa idea de Pinochet y Salvador Allende. Este Chile es un Chile del futuro, es una sociedad en cambio, no tiene absolutamente nada que ver. Yo decía recién, Gabriel Boric ha tenido la capacidad de aislarse de esa discusión y ha podido hablarle a eso que llaman del medio, o a ese voto independiente, o a los desmovilizados, que además han podido decodificar esa señal que se mandaba en clave política, pero en clave social también. Lo que digo es difícil. En primer lugar, el proceso constituyente es un proceso independiente, pero tampoco lo podemos separar de lo que pasa en la política, obvio, ¿no? Porque la asunción de Gabriel Boric va a ser en marzo, en abril ya debería hacerse la primera presentación de lo que sería la propuesta de constitución, en julio ya debería ser la primera aprobación y eso debería tener un plebiscito de salida que recién va a ser en octubre de 2022. Eso en cuanto al proceso constituyente. Además hay que tener en cuenta que por el solo hecho de que la constitución sea nueva, no significa que vaya a ser una constitución súper perfecta. Todos esperamos que sea una constitución con bases, con principios sociales, culturales y demás, que permita después hacer reformas económicas y que permita el bienestar del pueblo chileno. Nada garantiza que esto vaya a pasar así. En cuanto a la situación gubernamental, claro que sí. Además, es el desafío de, como todo proceso político, el proceso instituyente hace que de por sí la gente se desmovilice y digamos, se ponga a hacer sus cosas que hacen en la vida cotidiana y en la vida diaria. Nos vamos a ver cientos y cientos de asambleas ciudadanas y gente debatiendo qué es lo que pasa. Entonces, ahí hay un doble desafío, ¿no? En lo que es la estructura política, la arquitectura jurídica que tiene que armar y además convencer a la gente, es decir, tratar de conseguir los consensos sociales sobre las reformas que se pueden hacer. Porque imagínate vos que a la gente que durante años no ha sabido qué es la educación pública, o qué es la salud pública, o la salud universal,
o reformar el sistema de pensiones no es solamente que suene lindo y hacerlo. Hay que también acostumbrar a la gente y eso significa construir consensos sociales sobre lo que hay que hacer. Y eso me parece que puede presionar sobre el Parlamento. Hoy por hoy hay una paridad que le va a dificultar a hacer todo de una. Y ese equilibrio de Gabriel Boric lo debería tener hasta por lo menos los primeros 2 años de mandato. De todas maneras, yo creo que 30, 60 y 100 días es un plazo para establecerlas, porque hay que utilizar el capital político que tiene Gabriel Boric. Ese millón de votos lo tiene que hacer valer, entonces creo que tiene que hacer valer ese capital político y hacer las principales reformas. El edificio político que quiere plantar en Chile debería hacerlo en los próximos 100 días por lo menos. Y después ir, además de las reformas estructurales que van a costar muchísimo, también jugando con la sensibilidad y con los derechos de minorías también, que es una cosa que tiene una plataforma, como por ejemplo la cuestión verde o la cuestión del medio ambiente, interpelar a las minorías y además a los jóvenes, ¿no? Así que es, yo diría, con lo que te cuento aquí, para mí un triple desafío, ¿no? Es decir, es desembarcar en el Estado, porque además vos necesitas una burocracia profesional, gente que sepa del aparato del Estado, no es solamente cuestión de voluntarismo. La otra es jugar con la contraparte, es decir, jugar con la oposición que va a tratar de defenderse, porque la oposición no se va a quedar de brazos cruzados a ver cómo le hacen una revolución, ¿no? Y por último, ver si se logran los consensos sociales, si no se desmoviliza a la gente para que estas reformas puedan plasmarse. En primer lugar, una hoja de papel, y en segundo lugar, cómo se consiguen los recursos, ¿no? Yo veía hoy, por ejemplo, a Andrea Repeto, que es una de las que suena como ministra de Economía. Bueno, ya hay quienes dicen, che, el programa este que tiene Boric parece que es muy caro, no sabemos de dónde va a salir la plata, o sea, ya está empezando a haber una serie de condicionamientos para lo que es el nuevo gobierno y para lo que serían los primeros ministros. Además hay que tener en cuenta que los ministros tienen tal importancia que vos habrás notado que no hay vicepresidenta o vicepresidenta, ¿no? No, Entonces los ministros entran en la línea de sucesión, obviamente que probablemente sean de la confianza de Boric, ¿no? Lo que digo es que se va a empezar a jugar a la política y se va a empezar a jugar con esta arquitectura jurídica nueva que probablemente cueste mucho, pero que se tiene que poner en marcha rápidamente. ahora vos ves que se puede dar porque todos sabemos, sobre todo el tema de los derechos humanos, ¿no? Que y un segundito, aquí le tengo que dar algo a la doctora Abraham, le acabo de dar, y no voy a decir qué le he dado, porque si no nada, vamos a tener un problema. Sí, nos vemos de montos. Pero por ejemplo, vos ves que se pueda dar ahora un proceso de resignificación o un proceso de reivindicación de las luchas, de los movimientos políticos y sociales de los 70, que es una deuda tremenda, así como hemos hablado una vez de España con los crímenes del franquismo, también es una deuda tremenda en Chile. ¿Vos ves, por ejemplo, Boric y a su gente que se van a tirar por ese lado o van a quedarse diciendo voy a tener problemas económicos, voy a tener problemas sociales fuertes, la verdad es que dejo el tema de la historia para después, para algún momento, o directamente va a ser como ha hecho Néstor Kirchner, que un poco también ha profundizado su poder, ¿no? En la búsqueda de ensañar, digamos, deudas históricas que teníamos con los crímenes de la dictadura. Yo hace 2 años escribí algo, un texto muy simple, pero creo que tiene todavía vigencia, que se llama Chile está dando pasos, y ahí enumeraba la serie de pasos justamente que tenían que dar en ese camino hacia la construcción de un Estado social, de una nueva sociedad, un montón de cambios culturales y demás. El discurso de ayer ha sido un discurso fundacional de Gabriel Boric. Ahora, ha sido uno de los pilares para mí del discurso el hecho de los derechos humanos. Cuando él dice nunca más un ejército en la calle combatiendo a su pueblo, o una cosa así, está haciendo referencia a la brutal represión que se ha vivido en Chile. Y creo que eso está muy fresco en la memoria. Que eso tenga la capacidad como para que se puedan hacer las reformas así de primera y de segunda generación rápidamente, ahí es donde dudo. Bueno, obviamente nosotros lamentablemente hacemos todo, obtenemos los datos y demás por internet,
me hubiera gustado a mí estar en el terreno de juego para hablar con la gente y demás. Lo que sospecho desde aquí y a la distancia es que eso va a ser también, va a formar parte de un equilibrio que va a tener que dar. Ahora, me parece a mí que después de la sucesión, porque aquí ellos son muy cuidadosos de los traspasos y el desayuno de los presidentes, esas cosas que le encantan a la derecha argentina, que reivindican todo el tiempo. Después de eso, me parece que se viene una batalla. Y yo te decía, aquí tiene que ver, hay que ver algo que es la burocracia estatal, es decir, poner gente profesional a trabajar, poner cuadros políticos que sepan cómo cumplir esa plataforma electoral. Y además me parece que algo clave, y que es que hay algunas reformas que te van a costar mucho dinero, o que vas a tener que conseguir la plata, vas a tener, no sé, o sea, ahí tiene que ver mucho la imaginación y la creatividad que tenga el equipo de Boric, pero hay, digamos, hay situaciones que son puramente simbólicas. Esto que decíamos nosotros, por ejemplo, de Néstor Kirchner, eh, ¿cuánta plata salió? Es simplemente ir y decirle, baja el cuadro, ¿que no? Bueno, a partir de Totalmente. ahí comenzar un proceso, es decir, hay ejes simbólicos que se pueden tocar sin necesidad de que eso tenga un costo fiscal. Porque incluso a las mayorías que vos pretendes representar y a la sociedad que vos quieres transformar, muchas veces también identifica, y eso también es una crítica que yo le hago al movimiento nacional popular argentino, es que, por ejemplo, esto que se decía hace un tiempo de las comisiones, ¿no? Vamos a generar una comisión para tal, vamos a crear un organismo de tal. La gente, la mayoría social lo identifican como un gasto público. Entonces, le quita legitimidad desde el principio, con lo cual, ahí me parece que hay que tener imaginación y creatividad, como te decía en un momento, para generar ejes simbólicos que no valgan tanta plata, pero que le hagan dar cuenta a la sociedad con una pequeña imagen, con un pequeño video, que no necesariamente tiene que ver con un gran proceso de comunicación o de prensa, que hay algo que está cambiando, que está en marcha. Y ahí habrá que ver cuáles son los. A ver, la derecha amenazaba con que se iban a liberar todos los presos, han jugado mucho con el miedo y Boric ha podido anteponer a eso la esperanza. Ahora es la arquitectura que vos tienes que generar, ese edificio político que te decía yo, es una arquitectura que hay que generar para dar pasos de manera equilibrada y lograr esos consensos. No es solamente sacar presos de la cárcel, ¿no? Hay gente que ha quedado sin la vista y un montón de gente, mujeres que han sido violadas, gente que ha estado presa ilegalmente, es decir, hay procesos que se pueden seguir de manera individual, pero que de manera colectiva se pueden ver en perspectiva. Eso te puede permitir para lo que yo creo que hay que hacer, que es reformar la fuerza de carabineros, es decir, tener una nueva policía, despegar al ejército de todo lo que es el significante orden y seguridad, porque la derecha juega mucho con eso, sobre más que seguridad yo te diría de orden, ¿no? La idea de reformular la idea de orden. Ahí también se juega la idea de derechos humanos. Bueno, hay una reivindicación ahí que tiene que ver con memoria, justicia, verdad y reparación, como le llaman ellos. Así que ahí está marcando un eje claro de hacia dónde quiere ir en este aspecto, ¿no? Ahora, ¿cómo queda Latinoamérica, o América del Sur, mejor dicho, con los resabios de la derecha que están todavía, están complicados, la calle Pou en Uruguay, Bolsonaro todavía Chile, en Brasil, perdón, Colombia, Ecuador, que no se ha podido, no se ha podido ganar este triunfo de Boric, este triunfo de la izquierda en Chile histórico, va a tener influencia. Vos ves que, por ejemplo, puede tener una influencia directa el año que viene con las elecciones en Brasil, que ahora las encuestas le están dando a Lula primero, y algunos lo están dando con una diferencia abismal con Bolsonaro. Se puede ver también un regreso del Frente Amplio en Uruguay, se puede ver un regreso de Correa y su gente en Ecuador, o vamos a seguir conviviendo con estas cosas raras. En Argentina también, que de última ha ganado la derecha las últimas elecciones legislativas, porque ha ganado más allá de que el gobierno después ha hecho su mérito para poder juntar un poco más de votos de lo que tenía las PASO. Vos ves que esto sirve, le sirve al gobierno argentino, le sirve a toda esta gente que podría volver a la famosa patria grande de la que hablaba Néstor, Lula, Chávez y todos los changos. Bueno, ahí hay como 200 preguntas en una. A ver, ¿por dónde arrancar? Bueno, en primer lugar, obviamente que la victoria de Boric es una vitamina para todos
procesos sociales de signo progresista, llamémosle, en el peronismo en el caso de Argentina, el proceso nacional popular, todos los movimientos socialdemócratas que tienen Europa, es decir, hay muchos movimientos que piensan muy parecido a nosotros, que están muy contentos en el mundo. Eso es una vitamina y es un motorcito que te mueve cosas. Por algo nosotros estamos hablando de esto, ¿verdad? De nosotros de reverdecer de la década dorada de todos los ciclos progresistas en América Latina. También hay que ser conscientes de que ese ciclo justamente que nosotros mencionábamos, Rafael Correa, Lula, Néstor, Evo, es muy difícil también que se repita en la historia. Y además porque el contexto mundial hace que sea difícil pensar que todo un signo político, todo el continente esté manchado, si se quiere, por un signo político. Eso me parece que va a ser muy difícil. Además, eso agravado con la pandemia. La pandemia lo que ha hecho es desvirtuar un montón de cosas y ratificar otras. Y la gente, básicamente, yo lo escribí hace poquito, ¿no? La democracia en realidad para mí está en peligro y lo que estamos hablando por lo general es de república. Nosotros por lo general hablamos de república, ¿sí? Que se garanticen los derechos republicanos y demás. Ahora, la democracia es mucho más que eso, no es solamente que puedas ir a votar o que haya un equilibrio parlamentario, ¿no? Eso es mucho más difícil de conseguir. Así que en ese contexto me parece que es apresurado pensar que con la victoria de Gabriel Boric, digamos, podríamos nosotros arrancar de nuevo la discusión. Es cierto que eso ayuda, reitero, pero me parece difícil, digamos, que, porque además, digámoslo, en el discurso de ayer, vos no sé si lo habrás visto el discurso completo ayer, ¿en Sí, qué momento Gabriel Boric habló de política exterior? claro. En No sé qué voy a ninguna. meter. Claro. Bueno, además, o sea, además creo que es muy, esto del discurso este que, perdón, el debate que teníamos hoy, esto de la izquierda, que es progresismo, que es nacional popular, que no es de izquierda, que no es el PID, que no son los troscos, me parece que Gabriel Boric, además de la sensibilidad que tiene, es muy pragmático. Entonces yo creo que esto está hecho a propósito de no mencionar en ningún momento a América Latina, porque automáticamente te caen con Maduro, Nicaragua, Venezuela, Cuba, bueno, todo el eje del mal que ya le conocemos, ¿no? Entonces me parece que él ha sido muy cuidadoso con eso. Ahora, sí creo que va a estar muy a tono con lo que son los presidentes progresistas en América Latina. Y aquí hay unas tareas también que no están definidas, ¿no? Porque ese debate no lo estamos dando en América Latina. Voy sobre eso en un momento. Respecto a lo que debería pasar, yo creo que aquí el verdadero motor de América Latina es uno Argentina y el otro es Brasil. Estamos dando discusiones en torno al Mercosur, pero es una discusión, a ver, el Mercosur es una unidad aduanera, ni siquiera, es casi una zona de libre comercio, es un mercado común imperfecto, ni siquiera es una unidad política, por lo tanto nosotros no tenemos los marcos como para discutir. El Mercosur se sostiene sobre el arancel externo común. Esto es muy técnico, pero no me voy a explayar en esto. Lo que digo es, no tenemos nosotros los foros como para discutir ese tipo de cosas. ¿Qué deberíamos tener presente nosotros? Que hay que volver a debatir lo que es el UNASUR. El UNASUR, a diferencia del Mercosur, que es donde se discuten las políticas económicas, se coordinan cosas, no sé, se postulan determinadas ideas en los foros internacionales y demás, no, tiene un alcance limitado más allá de que tiene una diplomacia de más de 30 años, ¿no? Ahora, el UNASUR es una herramienta política totalmente distinta. De hecho, Lula ya está lanzando la idea del Banco del Sur, ¿por qué no hablar de probablemente después una unidad económica o financiera entre algunos países de América Latina? Y también está hablando de un Consejo de Defensa. Eso sí lo prevé el UNASUR. Entonces creo que esa es la discusión que debemos dar. Y hay que terminar de relanzar, y ha habido algunos movimientos interesantes en CELAC, que yo creo que es también un foro muy importante en el que deberíamos discutir esas cosas. Después hay otros grupos, como el Grupo de Puebla y demás, que la verdad que no tiene incidencia en lo que a nosotros nos importa como región. Pero claramente lo que hay que discutir es eso, ¿no? La pandemia lo que ha hecho es descubrir que todos los países de América Latina, en el mundo pasado, ¿no? Pero en el caso de América Latina, cada uno jugaba lo suyo, trataba de conseguir la vacuna como podía, no había criterios únicos, no había criterios ordenados ni coordinados. Yo ni hablar de las inyecciones económicas que hubiéramos necesitado todos para salir adelante, es decir, hablar de la pospandemia, ¿no? Con lo cual, la lección que nos debería dejar la pandemia es justamente que
la integración regional es el camino. Yo creo que Gabriel Boric, volviendo a la pregunta tuya, probablemente esté muy interesado en que pase eso. Ahora yo creo que el primer año, o sea, con todas estas complejidades que hemos dicho, en lo parlamentario, con los grupos políticos, en su propio partido también, porque el armado de Gabriel Boric, no digo que es de casualidad, no, obviamente que no, es un armado muy inteligente, ¿no? Lo que digo es, cuando hablo de precariedad es que, por ejemplo, en la interna con Daniel Jadue, le costó muchísimo conseguir las firmas para jugar una interna. Después tienen la capacidad de arrastrar todo lo que es desde la concertación plural, el Frente Amplio, su propia convergencia social, todos los legados y las herencias, digamos, partidarias que había, y rejuntarlas todas y hacer que la prueba de dignidad, que era una herramienta que tiene que ver con la Constitución, con las convencionales, utilizarlas para las presidenciales. Esa ha sido una gran virtud, pero ¿te imaginas vos que en esa interna, ya vemos qué es lo que pasa, por ejemplo, en el Frente de Todos, esperemos que no sea una interna, digamos, abierta, ¿no? Porque eso podría traerle muchos problemas, pero sí, seguramente se va a abrir un debate sobre cómo se jura el poder, porque es algo novedoso. Es decir, va a haber muchos actores casi que de casualidad, se van a encontrar con una dosis importante de poder, y ahí la coordinación y cómo ejerce el poder Gabriel Boric va a ser importante. Por lo tanto, enumeramos Parlamento, las fuerzas propias y también el contexto regional, todas las multinacionales y todo el poder económico que va a jugar en contra, ¿no? Así que te imaginas que, por último, teniendo esa situación interna, no sé si va a tener el tiempo como para pensar la arquitectura diplomática de América Latina. Ahí el tema de la concentración de poder o del ejercicio del poder, digamos, me interesa, y aquí lo voy a asociar con una pregunta que me ha hecho una militante que te sigue mucho, que es Antonella Saavedra de Podemos, de aquí de la banda, la Anto, que por acá anda hablando, que me decía, bueno, el tema, preguntarle qué opina el tema de la juventud, porque Boric es un político muy joven, la verdad que hay pocos ejemplos en la historia de alguien que ejerce una magistratura tan grande, a los 35 años creo que tiene, va a tener, digamos, la impronta, la juventud. ¿Puede alguien estar preparado para semejante función a los 35 años? Y si vemos nosotros la carrera de Gabriel Boric, creo que es meteórica. Estamos hablando nosotros recién de 2011. A ver, él es egresado de la Facultad de Derecho, automáticamente ya empieza a ocupar cargos públicos. La famosa interna con Camila Vallejo, de ahí estos tres referentes junto con Giorgio Jackson, realizan una construcción que es increíble, con lo cual tienen la capacidad de construir mayorías electorales y además creo que tienen la capacidad, sobre todo una gran visión en cuanto a lo partidario. Que sea un político, no sé si es la pregunta después, que lo repregunta en todo caso Anto, si es que va a envejecer rápidamente o si la imposibilidad de ejercer el poder o de concretar su plataforma electoral lo llevaría a él a retroceder y hacerse un político viejo o conservar el statu quo o decir no me voy a pelear con nadie. Yo la verdad que no lo creo, porque si una persona de 35 años que consigue, como te decía, eh, todo, casa a casa, ¿no? Consiguiendo la firma para tener una interna, que ha sido todo muy precario en el sentido que no había tiempo, no había recursos, no había un aparato como tenía el Partido Comunista. Y sin embargo logra hacerlo y logra convencer a un montón de gente. Me parece que estamos hablando de una persona que tiene muy claro hacia dónde ir. El discurso de ayer, un discurso ordenado, pausado, con una... a ver, yo soy responsable de discurso de varios políticos, así que por ahí uno le presta atención a eso, ¿no? Un discurso impecable, totalmente estructurado, bien pensado, bueno, habla a la clara de una persona que sabe lo que está haciendo, así que yo, que vaya a envejecer difícil, y además lo ha demostrado con todo su equipo de trabajo, porque no es fácil convencer, a ver, a todos con los que había jugado en la interna, los convenció a todos. A Isquia Siches, como te decía, que él, su jefa de campaña, es una de las médicas más capaces y además más joven. Hay muchísima juventud en Apruebo Dignidad, en el Frente Amplio, en Convergencia Social, es decir, hoy me lo preguntaban a esto, ¿no? ¿Cómo es esto del movimiento? A ver, ¿cómo es esto que un estudiante llega al poder? Bueno, no tiene la génesis Gabriel Boric y el partido, sobre todo, una génesis de partido político tradicional.
son más que partidos, yo diría que son plataformas electorales, es decir, que se van armando programas sobre la marcha y se van construyendo pequeñas alianzas hasta que hay una alianza mayor. Entonces, me parece que, a ver, el movimiento estudiantil de 2011 estaba bien en el poder, con lo cual es difícil, digamos, que haya ideas viejas o ideas no novedosas en la plataforma de él, en la cabeza de él, ¿no? Es obvio que va a tener que conceder un montón de cosas y ha hablado de principios de 2, 3, 4, 5 acuerdos a nivel nacional, y me parece que eso lo va a bajar también a los partidos políticos. Se va a encontrar con una doble dificultad, que es un partido, que es una coalición de coaliciones, y además va a tener en el gobierno una coalición también gobernante que va a estar dentro de un sistema presidencialista que en el sistema de asociación, como te decía, es totalmente complejo. Y sumarle a eso toda la reforma social, cultural que tiene que hacer para poder plasmar los cambios que tiene pensados. Y obviamente que es muy difícil, pero la pregunta de Anto creo que no. Ahora, yo había leído ayer, precisamente cuando empezó a surgir el triunfo de Boric y todo, el tema de la, de la función o de la participación del Partido Comunista. Que aclaramos que obviamente el Partido Comunista en Chile no es el Partido Comunista aquí en Argentina. El Partido Comunista en Chile tiene cierto poder, la verdad que tiene una impronta, de hecho, bueno, salió expresidentes también salió de ahí, tampoco es que son muy comunistas, pero bueno, están por lo menos en el nombre. ¿Qué va a hacer los otros grupos de izquierda? ¿Vos lo ves alineado a Boric o lo ves vos en una lucha de poder que se va? Por ejemplo, lo que pasa por acá en la Argentina, que la ultraderecha y la ultraizquierda, en definitiva, como que se ponen de acuerdo para cagar a los del medio. ¿Vos ves que eso puede pasar o vas a ver vos ves vos que en realidad Partido Comunista y todos los demás movimientos de izquierda de Chile se van a alinear, no van a poner palos en la rueda? Por las actitudes que yo he visto de muchos referentes del Partido Comunista, a ver, ninguno se borró del mapa, ninguno se retiró de la escena, con lo cual ha habido una gran colaboración por parte del Partido Comunista y de todos los partidos hermanos, todas las fuerzas políticas hermanas de Apruebo Dignidad, ¿no? En ese sentido creo que probablemente algo de eso pase en el gobierno. Ahora la concertación plural no existe más y todos los partidos han quedado viejos. ¿Qué significa eso? Que eso se puede trasladar a cargos públicos, es decir, van a quedar un montón de cargos vacantes, con lo cual ese reparto del poder, perdón que lo estamos haciendo como demasiado crudo, pero la política es así, No, no, ese es así. reparto de poder, me parece que no debería haber problemas ahí, no creo que haya problemas de cargos públicos. Problemas de poder, como en toda coalición de gobierno. Yo por eso recién mencionaba ese trípode de problemas que puede tener, ¿no? Su coalición, que a su vez es una coalición de coaliciones y una coalición de gobierno dentro del sistema presidencialista, hace que vaya a tener esta triple dificultad. No veo yo en el... Y aquí Juan yo no soy de hacer de pronóstico, porque yo siempre trato de ser Sí, sí, responsable. sí, sí. Sí, sí. No, porque además la gente después es muy dura, che, vos dijiste, la verdad que... Pero no, aquí me parece interesante igual la pregunta y el juego que me propone, ¿no? La verdad que no, me parece que además el entusiasmo que hay, no creo que se vaya a diluir, la cantidad de cosas que hay por hacer lo van a tener muy, muy ocupado a cada uno de los actores, y confío en que Boric, así como ha tenido la capacidad de hacer ese equilibrio, de aislar a todos los actores que tenía que aislar, de poder convocar a ese sector del medio, el voto independiente, también va a tener la capacidad de convencer a los propios, ¿no? Esa interna de los propios o eventual interna, ¿no? Por el reparto del poder, que pasa en todo el mundo, obviamente, creo que lo va a solucionar satisfactoriamente, y bueno, le queda poco menos de 3 meses para hacerlo, para concretarlo eso, ¿no? Así que creo que con la tranquilidad que tiene hoy Chile, a ver, tranquilidad en el sentido de que se han calmado las aguas, bajó la espuma, no hay estallido social, la gente está contenta, vamos hacia un fin de año en teoría tranquilo, no hay grandes cuestiones en la agenda parlamentaria en Chile, ya se han definido casi todas las reformas o no que deberían hacerse. Probablemente tengamos un 11 de marzo en paz y tranquilidad, con una plataforma que, además, la plataforma no es solamente una plataforma de 10 principios y que, bueno, después vemos cómo hacemos, ¿no?
es una plataforma a modo de programa de gobierno que ya está casi desarrollada y que eso después debería bajar. Es obvio que hay mucha gente pensando, ¿no? Por eso digo, hablo yo de imagen, de imaginación, perdón, y de creatividad, de ver cómo conseguir los fondos y demás, pero claramente estos chicos saben muy bien qué es lo que hay que hacer porque surge de las propias demandas sociales y de esos malestares que te decía. Saben qué es lo que quiere la sociedad chilena porque han podido leerla y me parece que van a jugar con esa responsabilidad y van a poder hacerlo bien. Salgo un poco del tema de Chile porque no quería, la verdad que este vivo pasó volando, porque ya estamos casi, ahí está, casi las 9 menos 10. No quería, digamos, cerrar el vivo sin una reflexión. La verdad que no he visto si vos lo has tratado en redes, pero yo no lo he tratado. Pero hoy es 20 de diciembre, obviamente, y se cumplen 20 años de el estallido de diciembre del 2001, ¿no? Que ha tenido por fin, no sé, no llego a leer. Ah, buenísimo, buenísimo. Bueno, vos sabés que yo soy de una tradición muy machetera, así que Ajá. todas las cosas que Este, pienso las voy anotando en borrador y ¿Qué reflexión tienes, ¿no? De lo que ha pasado en el 2001, que terminó con la caída del gobierno de la Alianza? ¿Qué reflexión tienes de estos 20 años? Este, ¿Cómo nos encuentra ahora la Argentina después de 20 años de ese día, digamos, histórico, donde me han aplazado en teoría general el proceso, pero ha caído el gobierno de la Juba, ha renunciado de la Juba, perdón? sí. Bueno, a ver, dos o tres cositas muy, muy, muy sencillas. Yo hoy me preguntaban, por eso me preguntan qué significa el 2001. Le decía, en lo personal, para mi generación, yo soy del 79, digamos, quizás tenemos la ventaja, entre comillas, de haber experimentado lo peor, desde el proceso militar, el menemismo y el del ayuvismo, ¿no? Bueno, yo soy alfonsinista y reconozco también obviamente los desaciertos, los errores, las cosas que no se pudieron hacer y demás, ¿no? Entonces, tenemos esa experiencia que desemboca en 2001. Quizás los chicos, yo por ahí les decía en una charla de amigos, ¿no? Cuando ocurren cosas como por ejemplo la de 2015, ¿no? Que la gente no valora dónde estábamos en ese momento, ¿no? Con récord de consumo, con el Producto Bruto Interno arriba, con el primer sueldo en dólares de América Latina, con un montón de gente viajando al exterior, bueno, un montón de cosas que pasaban en el fútbol gratis y demás, les decía, bueno, probablemente no podamos convocar a la juventud porque esta juventud no sabe, no lo sé, ¿no? Pero era como cosas al aire que pensaba y les decía, no conocen el 2001, nosotros sabemos que es el 2001 después de toda una tradición de desastre que hemos vivido los argentinos, ¿no? En primer lugar, esa reflexión, con lo cual, ¿qué significa el 2001? Muchísimo, creo que ha marcado nuestras vidas y para mí, que era un joven que estaba saliendo a la calle, al cual le decían que una vez que vos te recibas, no sé, del secundario, ibas a ir por la vida a comerte el mundo. Bueno, después termina con ese golpazo comprobando que no era así. Con la madurez que uno va adquiriendo, empieza a entenderlo mucho mejor al proceso, ¿no? Desde un punto de vista, yo te diría pesimista, veo que todo sigue igual. ¿En qué sentido? Que hay muchos de los políticos que han tenido la capacidad de reciclarse, como Artur Schwarzenegger, como Patricia Bullrich, los grandes responsables, el señor Cavallo, que anda dando debates y anda dando consejos por ahí, como si nada hubiera pasado, no tiene una reprimenda social. Entonces, por ahí, desde el lado pesimista, yo pensaría, bueno, la verdad que estamos casi en el punto de partida. Después, obviamente, del lado positivo, o el vaso medio lleno, como suelen decir algunos, uno ve la conquista de gran cantidad de derechos, en el caso de, a ver, no sé, una de las cosas que me preocupaba a mí, por ejemplo, era cómo iba a ser, porque cuando me venía, yo era joven y me venía la AFJP y veía que tenía moneda en el bolsillo, yo no me veía ningún futuro. Esa es una de las políticas que yo agradecí siempre, ¿no? Yo como radical empiezo a ver el gobierno de Néstor con otros ojos, después de todo ese tipo de conquistas, ¿no? Entonces, no es verdad que estamos en el mismo lugar, que hay procesos que se van reciclando y que siguen siendo pésimos como en aquel momento, como esa señora Patricia Bullrich, que además quiere ser presidenta hoy, sería como una paradoja de nuestra Argentina, ¿no? Si vemos el nivel de endeudamiento, diríamos, uy, la verdad, todo lo que hicimos nos sirvió por un carajo.
Y por otro lado vemos que, a ver, el endeudamiento y demás, todos los problemas que tenemos hoy, ¿no? La precariedad, la pobreza. Bueno, hay un conjunto de luchas que deberían revitalizarse, creo yo, y este 2001 debería servir. Yo lo escribí hoy y mi consejo, a ver si vale decirlo así, si no pido perdón, es que no tratemos el 2001 como una crónica policial. El 2001 no es solamente de gente algunos lo llaman enfrentamientos con la policía o policías que asesinaron gente, porque eso es un relato yeye, dicen los españoles, es un relato infantil de lo que pasó. Ha habido un proceso de endeudamiento, de precarización de todas las condiciones sociales, toda la estructura productiva, se vendieron los bienes del Estado, nos endeudaron, la deuda pública y la deuda externa, muchísima gente del sector financiero haciéndose multimillonario, los bancos llevándose los recursos de la gente, es decir, han pasado un montón de cosas y hoy estamos hablando, por ejemplo, de dolarización o no de la economía, cuando uno de los principales del fracaso de la Rúa, pero que es un arrastre, es la ley de convertibilidad. Ese encorsetamiento que ha significado la ley de convertibilidad nos ha llevado a ese verdadero desastre, ¿no? Obviamente después sucedieron en política un montón de cosas, un desmanejo, la renuncia de Chacho Álvarez, pero en lo que es el terreno económico, el convencimiento hacia una parte de la población muy importante, que estaba bien esto de que un peso valía $1, que no importaba la deuda pública, que los servicios públicos no servían por un carajo, y no tenemos ni trenes ni pueblos, no lo podemos. A ver, yo soy de los que creen que vos, para tener una Argentina nueva, tienes que tener 100 ciudades nuevas, 1000 escuelas, 100 centros productivos de investigación, de producción de la industria ligera, de inteligencia artificial, un montón de cosas, ¿no? Que hoy no la puedes tener porque está desmantelado el aparato productivo. Y eso parece que no ha tenido ningún costo, ¿no? Así que la reflexión mía tiene como esa dualidad, como te decía, ¿no? Por un lado, de algunos de los muchos derechos que hemos conseguido, y por otro lado, digamos, el pesimismo de que por ahí las cosas vuelven hacia atrás y tenemos que volver a empezar, ¿no? Así que, bueno, por eso dejaba ese consejo ya atrevidamente, dejaba ese consejo a los compañeros, ¿no? Que sea una jornada de reflexión, así como son, por ejemplo, los 24 de marzo, que analicemos bien quiénes son los actores, cuáles son las políticas, y cuáles son las causas y cuáles son las consecuencias. No solamente hablar de las balas y de los muertos, ni respeto hacia todos los muertos, y para mí son héroes, ¿no? Pero me parece que deberíamos madurar nosotros y estas son oportunidades para debatir ese tipo de cosas. La verdad que, a ver, más allá de que quiera volver Patricia Bullshit, está bien. La verdad que verlo a caballo en un programa de televisión y ver cómo los periodistas tampoco le preguntan y hablar de que él tiene todavía la solución para la Argentina y tratar, la verdad que yo en lo personal siento un dolor, ¿no? Más allá de los muertos, por los muertos, obviamente, tienen que ser como 32 muertos ese día, entre el 20 y el 21. 41, si mal no recuerdo. 41, perdón. Pero tenerlo otra vez a caballo, al demonio de la economía argentina, al tipo que no solucionó nada, al que no tenía ninguna respuesta, porque nunca tuvo ninguna respuesta, verlo ahí hablando, defendiendo no sé qué cosa, me parece, yo pensaba hoy en eso, ¿no? Cuando escuchaba a una periodista que hablaba que la había entrevistado a Caballo. La verdad que volver a una discusión conceptual acerca de la ley de convertibilidad es una locura, como también lo trae Milei, ¿no? Que dice, bueno, pero la ley de convertibilidad, no, es una locura, no puede la moneda ser fijada por ley, listo, o sea, y son liberales, son liberales que fijan el precio del dólar, lo fijan por ley, y son liberales. O sea, no, eso sería el acto de intervención estatal más grande son prácticamente comunistas. Fijan el precio de la moneda por ley. Así, la verdad que es una locura. Sí, bueno, la verdad que ese día para mí también ha sido, no solamente ha sido importante por lo que ha pasado, sino porque
veníamos haciendo política universitaria, criticando el neoliberalismo como lo hacemos ahora, luchando contra el neoliberalismo, y bueno, hemos visto caer ese día el neoliberalismo, lo hemos visto después a Fidel Castro decir una frase muy parecida que la que ha dicho Boric ayer, porque Fidel Castro en las escalinatas de la Facultad de Derecho de la UBA decía, ustedes han hecho caer al emblema del neoliberalismo, que era obviamente Menem y su continuidad con de la Rúa. Y Boric también ha dicho lo mismo. Ha dicho, así como Chile era el ejemplo o algo así del neoliberalismo, también será su tumba. O sea que la verdad que me parece que en ese sentido hay algo, exactamente, hay algo que los relaciona. Facu, muchísimas gracias. La verdad que ha sido un placer, ha pasado volando este vivo, creo que es el vivo más rápido pasado desde que el tercero que estamos haciendo, el cuarto, perdón, porque ha habido uno. El tintero, todo el G3, China, Rusia, Estados Unidos, se viene un quilombo monumental y lo dejamos para la próxima. No, lo dejamos para la próxima, pero vos has visto que siempre nos queda cosas en el tintero. Sí, es imposible, ¿no? Es imposible tratar todos los temas. La verdad que más, lo que hoy estaba en boca de todos es obviamente el triunfo en Chile, que a mí personalmente me parece histórico por lo que conocemos Chile, por lo que ha sido, porque es un emblema de la represión, de la dictadura, es un emblema también de lo que no se debe hacer después de una dictadura. Ya lo voy a decir, hay un documental buenísimo, lo recomiendo obviamente, que se llama Santiago Chile, perdón, se llama Santiago Italia, que es un documental de un tremendísimo cineasta italiano, Nanni Moretti, uno de mis directores favoritos, que él hace un documental porque yo no sabía, que es la importancia de la embajada italiana para salvar a los presos o a los perseguidos políticos de la dictadura pinochetista al principio del golpe de Estado. La verdad que yo no sabía, y ahí Nanni Moretti, que es un italiano, empieza a hacer un documental sobre los exiliados que todavía están en Italia y cómo se han escapado gracias a la participación de la embajada italiana en Chile, y cómo también tenía esta deuda, ¿no? Esta deuda con los crímenes del pinochetismo. De hecho, el clásico ejemplo de el estadio de fútbol con los detenidos, en realidad es de Chile, o sea, se lo usa en todas las películas, se lo usa hasta en Los Simpsons como chiste, y nadie sabe que en realidad es de Chile. De ahí surge todo esto. Así que bueno, la verdad que el triunfo de una izquierda un poco más estructurada y un poco más esperanzadora, digamos que nos gusta a todos. Así que no podía dejar de invitarte, y igual vamos a hacer hoy, vamos a hablar de China y no sé qué más, pero no hay problema, vamos a hacer otro y vamos a hablar de todo. Y aquí vamos a hablar así. Así que... Sí, hay que hablar del mundo. Pero bueno, hoy la verdad que, mira, estoy casi sin dormir, Juan, así que te imaginas la alegría. Por lo general, cuando se dan elecciones, sobre todo las presidenciales, yo me quedo trabajando mucho y sobre todo en la cabeza pensando, imaginando escenario y demás. Así que te imaginas que me cuesta muchísimo dormir, y hoy habré atendido radio de las 7:30 de la mañana, estoy sin dormir, pero con una alegría tremenda. Así que me acordaba mucho yo de una frase que suele mencionar siempre Juan Carlos Monedero, que es uno de los fundadores de Podemos, ya que está, sí. No sé si está por ahí. Sí, ahí está Ale Catán también, que nos saluda. Está, le mandamos un saludito a Ale. Bueno, Juan Carlos Monedero, sí, les recomiendo a la gente además que investigue sobre Podemos, porque es una, digamos, de las traducciones políticas más claras que he visto yo, que es del movimiento de los indignados español, ¿no? Bueno, Juan Carlos Monedero dice que él había visto en Argentina justamente una pared, él viene mucho a Argentina, ¿no? Y que la pared decía, no sabía que era imposible, fue y lo hizo. Bueno, para mí la victoria de Boric y de todo el movimiento estudiantil y de los jóvenes de Chile ha sido eso. No sabían que era imposible, fueron y lo hicieron. Así que bueno, la verdad que estamos muy contentos todos, y esperemos, la verdad, que tengamos ese sueño de Bolívar de
el sueño de Bolívar, el sueño de San Martín, el sueño de Perón, el sueño de Néstor, el sueño de Lula, el sueño de Chávez, que era la famosa Latinoamérica Unida. Así que esperemos. Muchísimas gracias, Facu, y bueno, nos mensajeamos cada rato, así que no hay problema. Nos encontramos en algún café la próxima. Exactamente. Gracias, Facu.